Bueno, les bendiga. Bueno, en esta mañana, eh, el tema que el Señor Jesús me ha dado primeramente es una palabra de Dios en este tiempo. Amén. Bueno, ya les invito a mis hermanos que abran la palabra de Dios ahí en Habacuc. Habacuc 3:2, que dice la palabra de Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gloria al nombre del Señor Jesús. La palabra de Dios, bueno, el tema ya les dije, el tema es una palabra de Dios en este tiempo. Amén. Nosotros, en el transcurso de este año, muchos de nosotros ha hecho una lista de peticiones. Unos de pronto este año están pidiendo que Dios les dé un coche, otros un piso, otros de pronto casarse, otros de pronto tener un baby, otros en lo económico, en lo personal. Cada uno tenemos una petición, amén. Pero yo digo que nosotros debemos de primeramente, la petición más importante para nuestras vidas es poner a Dios en el primer lugar, que avive el fuego del don del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la petición primaria en esta lista que tenemos delante de Dios. Amén. Porque si nosotros ponemos esa petición delante de Dios primeramente, pues Dios todo nos lo dará porque Él conoce nuestras necesidades. Amén. Él conoce a cada uno de nosotros. Y pues dice todo esto es importante, amén, es importante y no está mal, pero primeramente buscar el reino de los cielos y su justicia, y como dice la palabra de Dios, lo demás va a venir por añadidura, amén. Bueno, dice segunda de Timoteo 2:7, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, ahora hay una pregunta, ¿por qué se apaga el don de Dios en nuestras vidas? Pues del don de Dios se apaga en nuestras vidas por descuido espiritual, porque de pronto dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de congregarnos y poco a poco nos vamos apagando. Amén. Yo he puesto un ejemplo. Nosotros somos carbones, cada uno de nosotros somos un carboncito. Amén. Y Dios ha puesto una chispa en la vida de cada uno de nosotros. Yo digo que en toda persona ha puesto una chispa, pero cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, Dios aviva ese fuego en nuestras vidas, amén. Empezamos a encendernos, empieza a haber un fuego en nuestra vida, y cuando somos llenos del Espíritu Santo, pues más. Nos llenamos de ese fuego, de ese poder, para nosotros poder ir a predicar el Evangelio, porque dice la palabra, dice aquí, he puesto yo, ¿por qué se apaga el fuego del don del Espíritu Santo? Por el descuido. También dice, por falta de oración, por la falta de la lectura de la palabra de Dios. Y aquí puse un ejemplo de Josué. Josué cuando alzaba con el pueblo, cuando pasó el pueblo por el Jordán, sabemos que iba con ellos, ¿no? Y todos estaban bien avivados y todo eso, pero vemos que murió Josué. Dice que al transcurso del tiempo se les olvidó y no le enseñaron a sus hijos. No le enseñaron, entonces dice la palabra de Dios que vino una generación perversa, la cual no conocía de Dios. La cual no conocía de Dios, no sabía que Dios existía. ¿Por qué? Porque se descuidaron espiritualmente y se apagó el fuego. Entonces no transmitieron ese fuego a sus hijos. Entonces eso, para enseñanza de nosotros, nos da a entender que nosotros tenemos que tener ese fuego encendido para que nosotros enseñemos a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, y no ocurra como ocurrió con este pueblo,
que dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Amén. Se perdieron por falta de conocimiento porque no hubo quien les hablase la palabra de Dios. No hubo quien les enseñara que había que tener ese juego. Amén. Y entonces, pues a nosotros nos deja eso como reflexión, a que nosotros no nos olvidemos y que tengamos ese juego avivado en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que no podemos permitir que el juego del Espíritu Santo se apague en nosotros. Amén. Sino que tenemos que avivarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hijos, nietos, las que no tienen, pues sus hijos con sus madres que sean cristianas, tienen sus abuelas, que lo cual es una responsabilidad de nosotros enseñarle. Tenemos familia que tenemos que enseñarle la palabra de Dios. Tenemos gente, amigos allá afuera. Tenemos una humanidad allá afuera que está humeante, que está apagada. Amén. Y nosotros no podemos permitir que el fuego se apague porque, vuelvo al ejemplo del carbón. Cuando un carboncito solo se aparta del fuego entero, donde están todos reunidos en fuego, ¿qué pasa con ese carbón? Pues empieza a humear y poco a poco se apaga. Amén. Entonces, ¿qué manda el Señor? A que estemos unidos, porque cuando esto sucede vemos a muchos hermanos que lamentablemente hoy en día están allá afuera en el mundo. Están allá afuera, están apagados y no hay quien los prenda, amén. Porque cuando un carbón se le echa agua, difícilmente se prende. Amén. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Mantenernos en el juego del Espíritu Santo. Y un consejo para que estemos avivando ese juego es unirnos con personas que estén encendidas igual que nosotros. No nos podemos meter con gente que sea apagada, con gente que esté así. Si nosotros vamos a estar encendidos y completamente para ir a encender al que está apagado, amén. Entonces tenemos que estar avivados, que la obra de Dios esté avivada en nuestras vidas. Me dice el tiempo. Que esté avivada en nuestras vidas, ¿ya? Para que podamos nosotros, bueno, eso era largote, pero esperen, termino, me falta un pedacito. Esperen, por favor, un momentito, ya, la última. Entonces, el consejo de Dios, bueno, era más largo, pero voy hasta allí. El consejo de Dios es ese, que nosotros no nos dejemos apagar, que nosotros mantengamos avivado ese juego del don del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo sabemos cuando un hermano está encendido o no? Cuando tenemos amor por los demás, cuando amamos la obra de Dios, cuando amamos a Jesucristo, nos amamos a nosotros mismos y nos disponemos a ir a hallar esa palabra. Entonces ahí se sabe cuando un hermano está en el juego, cuando hay amor en él. Así que la primera, ya conclusión del tema es, primero, dice, tenemos que estar unidos a Dios, primero. Segundo, dice, estar unidos a personas que nos ayudan a estar encendidos. Y el tercero es, mantenernos unidos a la palabra de Dios. Y vuelvo y repito a Habacuc, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Que Dios les bendiga. Amén.